Amén. Amén. Perdón. Bueno, mi querido hermano, vamos a continuar con el estudio de la historia de este hombre maravilloso que es José, y confiando en que el Señor nos dé todo el entendimiento, ¿verdad? Y que se haga la voluntad de Él. Hemos avanzado bastante, ya vamos en el capítulo 44 de José. La idea no era dar toda la historia tan amplia ya, pero es que si no la daba así iban a quedar cosas inconclusas, ¿ya? Y por eso hemos llegado hasta aquí. Bueno, debemos agradecer a Dios porque entre más avanzamos y más aprendemos, digo yo, y esta es una historia realmente eh, muy, muy instructiva, muy hermosa, que usted al final si usted ha ido siguiendo la secuencia, se va a dar cuenta de ello. Así que vamos ya, como dije, en el capítulo 44, vamos a iniciar ahora, siguiendo el estudio, y vemos aquí, perdón, que el título del capítulo 44 es La copa de José, ¿ya? Y lo voy a leer, mi querido hermano, si alguien me quiere seguir, si no, no importa. Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimentos los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y ponen el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrán mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo, y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo, levántate y siga a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien y por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar habéis hecho mal en lo que hicisteis? Cuanto él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos le respondieron, ¿por qué dices, nuestro señor, tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, que la devolvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa del Señor tu plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo también, ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Mis queridos hermanos, en realidad todo esto era un plan de José, ¿se acuerdan? Eh, ¿Para qué? Para instruir, ¿verdad? Y corregir a sus hermanos de todo lo que ellos habían hecho antes, ¿ya? Y en, para que ellos pudieran cambiar ese corazón que tenían, ¿ya? Y esto, por eso es que él en el versículo 5 le dice, ¿no es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Y habéis hecho mal en lo que hicisteis. Ese es el versículo 5, ¿verdad? Y allí, ¿por qué le dice eso? Porque suele adivinar. Mis queridos hermanos, José puso en práctica allí, mis queridos, eh, algo que posteriormente está prohibido en Israel, ¿verdad? Porque Dios rechaza a los adivinadores, ¿verdad? Todos ellos no tienen cabida en el reino de los cielos, ¿verdad? Y en Deuteronomio 18:10 dice así, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Mi querido hermanito, a eso se refiere, ¿verdad? Que
esta práctica que puso José allí, ¿ya? Cuando dice en la copa que suele adivinar, ¿ya? Eh, estos israelitas vivieron después de todas estas leyes que dio el Señor, se comportaron correctamente, ¿ya? Porque ellos hacían estas cosas, pero después ya no las hacían, ¿ya? Y aquí en el versículo 13 y 17, del 13 al 17, mi querido hermano, nos dice que cuando fueron prácticamente inculpados por esta situación ya, que era parte de un plan de José para poder corregir a sus hermanos, aquí ellos dicen, el 12 y 13, el 12 lo voy a adelantar, mi querido hermano, dice, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Eso es lo que él realmente quería, ¿verdad? Y dice, entonces, ¿qué hicieron estos hermanos? Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y se volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Mis queridos hermanos, imagínense, imagínense cómo ellos fueron confrontados, ¿verdad? Ellos tuvieron que hablar, tuvieron que decir lo que ellos sentían, ¿ya? Porque ellos realmente le habían creído de que él era un adivino, que él podía adivinar todas las cosas, lo que sucedía, ¿ya? Se vieron como que están descubiertos, pero ellos afirman y dicen, mi querido hermano, que, que serán, en el versículo 16 le dice, en, entonces Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Está diciendo que habían salido realmente descubiertos, ¿ya? Pero aún ellos no se explicaban, ¿verdad? Allí no nos dice realmente qué fue lo descubierto, pero ellos se sintieron inmediatamente acusados, confrontados, ¿ya? Y allí ellos quisieron ser siervos de José, realmente. Pero ¿qué dice José? No le dice, no, cuyo costal donde se encontró la copa, ese será mi siervo, le dice, ¿ya? Entonces Judá no queda tranquilo. ¿Y qué hace? Intercede por Benjamín, ¿ya? En el versículo 18 dice, entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo unas palabras en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Él le reconocía la autoridad de José, reconocía que él era importante, mi querido hermano. ¿Y qué le dice? Le dice, mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? José le pregunta, ¿verdad? Y él le dice, nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Mi querido hermano, esto
es realmente, este hecho que sucede aquí es muy similar, mi querido hermano, a lo que allí como que se estaba revelando el sueño de quién, de José, ¿verdad? Porque José relató su sueño, ¿verdad? Y le dijo a sus hermanos, aquí le dice, cuando él le empieza a contar los sueños a su hermano y sus hermanos que se sintieron que celosos, envidiosos, se enojaron, no podían concebir que su hermano menor, ¿ya? Que aparte de, de considerar lo que era el favorito de su papá, de que además de eso viniera a contarles sueños, ellos no podían tolerar que su padre lo quisiese más, que creció en ellos el espíritu de qué, de envidia en ellos, ¿ya? Tanta envidia le tenían, mi querido hermano, que, que no lo toleraban, no querían ni escuchar lo que este joven le relataba con sus sueños, ¿ya? Se sentían atormentados, se sentían totalmente opacados por él, ¿ya? Incluso le decían que era un soñador, ¿verdad? Y, y no solo eso, ¿verdad? Y dice, he aquí, este es el sueño que tuvo José, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío, dice. Y sus hermanos no creían, y le dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Mi querido hermano, ¿cómo, cómo olvidar ese capítulo, verdad? Donde aquellos hermanos aborrecían a su hermano pequeño por tener estos sueños. Imagínense, ¿cómo un hermano puede aborrecer a su otro hermano? ¿Con qué derecho? No tenía motivo, todos eran hijos de un mismo padre. Claro que eran hijos de diferente madre, pero eso aún así no era justificación para tenerle tanta envidia, tanto mal le deseaban a su hermano. Imagínense cuando el padre le entrega esa túnica de colores hecha por sus manos, ¿ya? Que ya era algo ya que a la vista decían ellos, ¿cómo a este le viene a hacer semejante cosa? Y a mí y a nosotros, nada, ¿ya? Eso, este relato, mis queridos hermanos, queda en Génesis 37, si usted lo quiere corroborar allí, eh, versículos 7 y 8. Y en el Génesis 41, 40, ahí vemos cómo José asciende al poder, cómo es colocado en un honor en un lugar de privilegio, mi querido hermano, ¿ya? Cuando el faraón, mi querido hermano, lo colocó allí, sobre toda la tierra, le dio ese poder de qué? De gobernar toda la tierra de Egipto, mi querido hermano. Pero ¿qué hace Judá? Judá le cuenta todo lo sucedido y qué le pasaría. Ahí recién empieza a preocuparse qué le va a pasar a su padre, qué le va a pasar a su padre, ¿ya? Si su hijo menor le llegase a pasar algo, si no regresa con ellos, ¿qué pasaría, ya? ¿Qué pasaría con él, ya? Que, que su padre descendería ¿a quién? Al Seol. Perdón. Porque así lo expresó su papá, que haría descender sus canas, ¿verdad? Con dolor al Seol, que la vida de su padre estaba estrechamente, intrincadamente, podríamos decir, unida a la de su hijo. Estaban muy unidos, ¿ya? Y se ofrece, por eso Judá se ofrece él para quedarse en vez de su hermano, de Benjamín, ¿ya? Para no ver el mal que sobrevendría a su padre, mi querido hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace José ante eso? ¿Qué hace José? Obviamente que él no quiere eso, mi querido hermano. Lo que más anhela es, es poder
ver a su padre, ¿ya? Y no solo eso, sino que poder darle realmente una lección a estos hermanos. Y esto lo vemos en el capítulo 45, dice, ya imagínense el corazón de José allí, mirándolo, ya viendo todo, viéndolos y escuchando los relatos de sus hermanos, pero aún así sus hermanos no, como que no tomaban mucha conciencia del hecho de lo que había sucedido, ¿ya? Y les dice, dice el capítulo 45, versículo 1, no podía, perdón, ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mí presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Mi querido hermano, José sufría, imagínense ahí, conteniéndose. José sufría, su corazón estaba con sentimientos encontrados. ¿Sabe por qué? Porque los quería abrazar, pero se contenía, mi querido hermano, se contenía. Ya no podía más, ¿ya? José deseaba el bienestar de sus hermanos, pero no confiaba en ellos. Todavía estaba herido y cumplía, mi querido hermano, con su papel de, de siervo de Dios. Quería traerlos a Egipto, ¿ya? Donde había sustento para su familia, para todos ellos. Pero ellos eran pastores de ovejas, ¿ya? Y los egipcios eran ganaderos, mi querido hermano, y despreciaban las ovejas. Criar ovejas era considerado abominación, ¿ya? Todo pastor de ovejas, mi querido hermano, era como abominable, ¿ya? Y eso lo vamos a ver aquí. Miren, me voy a adelantar un poquito para que ustedes me entiendan. En el Génesis 46, versículo 34, dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ve, mi querido hermano, ¿por qué me adelanté, mi querido hermano? Para que ustedes puedan entender lo que a tal punto como José iría a sus hermanos, mi querido hermano. En el capítulo 3, en el versículo 3 del capítulo 45, mi hermano querido, dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Mi hermano querido, ya no aguantaba más, su corazón no podía más. Imagínense cuántas revoluciones estaría ese corazón conteniéndose todo el rato, mi querido hermano, ¿ya? ¿Y qué hace él? Se identifica, mi querido hermano, se revela ante ellos, ¿ya? Ya no podía más, no podía más. Tuvo que decirles quién era él, pero sus hermanos estaban turbados, consternados, no podían creerlo, mi querido hermano, que allí, delante de ellos, estaba José. José, esta historia, mi querido hermano, la de José, es un antiguo relato, ¿ya? Que nos demuestra la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia tan grande, verdad? Tan grande de Dios, ¿ya? Mi querido hermano, ¿por qué? Porque Él espera que asumamos, mi querido hermano, en nuestro trato, ¿ya? El amor genuino, genuino, que viene de la fuente misma del amor, que es Dios mismo. Mis hermanos queridos, pese a los hermanos, pese a que José estaba frente a sus hermanos, estos hermanos que le habían vendido, mi hermano, como un esclavo,
engañaron a su padre para que creyese que él estaba muerto. Cuando éste los confrontó durante su tiempo, mi querido hermano, de necesidad, ellos fueron confrontados, mi querido hermano, su amor, el perdón, se pusieron de manifiesto. José podría haberse hecho lo mismo que ellos, pero la misericordia que le había dado Dios a él también se la daba a ellos, a sus hermanos. José confiesa que la traición de ellos fue, mi querido hermano, un medio para liberar a su familia de esta hambruna. Mi querido hermano, el perdón hacia esos hermanos fue completa, mi querido hermano. ¿Sabe por qué? Porque los besó, lloró de gozo. Ya 20 años, mi querido hermano, 20 años separado de ellos, separado de su padre, mi querido hermano. Nada de lo que cuanto le sucedió a él, claro, a él le dolió, pero nada de eso, mi querido hermano, llenó ese corazón de qué? De venganza, de odio hacia ellos, sino que todo lo contrario, mi querido hermano. El perdón, mi querido hermano, se ofrece de tal manera que les ayuda y los beneficia, mi querido hermano, y los liberta. Ese es el perdón que les dio José a sus hermanos, ¿ya? Y se trata, mi querido hermano, la vida de José viene a ser un ejemplo que nos mostró Cristo. Cristo y que expande nuestra mente y llena de felicidad y eterna gratitud. Y José lo dice aquí, mi querido hermano, en el versículo 5 del capítulo 45, mi querido hermano, lo vamos a leer, dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Imagínense. ¿Podría usted decir lo mismo? ¿Podría usted decir esa misma palabra? Usted a lo mejor, no lo sé, quién sabe, a lo mejor alguno está enojado con su hermano, a lo mejor no lo ha visto durante años y por una pequeña pelea usted no quiere saber nada de él, no quiere ni que se lo nombren. Y aquí esta historia nos enseña de qué manera perdonar, de qué manera pasar por alto todo aquello. Si hemos recibido a Cristo, tenemos que perdonar, aunque nos cueste, tenemos que perdonar. Y perdonar es una decisión del corazón, mi querido hermano. Eso es lo que nos viene a demostrar, ¿verdad? Toda esta historia. ¿Y qué? Que dice que más adelante Cristo, mi hermano querido, Cristo es el que expande nuestra mente y la llena de felicidad y eterna gratitud. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe ese perdón divino, usted no puede quedarse así, con los brazos cruzados, con los ojos cerrados. No, usted tiene que contar las cosas que Cristo ha hecho en su corazón, en su vida, y no solo eso, sino que mostrar la misma misericordia que mostró Dios para con usted, mi querido hermano. Aquí, mi querido hermano, en el versículo 6 al 8 lo vamos a leer, dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para que preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mi querido hermano, José toma esa posición sobre ya lo expresado en el capítulo 40, mi querido hermano, de ese gran gobernador, de ese gran jefe de allí, de Estado, mi querido hermano. Es más,
¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque mire, dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque, porque me pusieron en la cárcel. Era una verdad, mi querido hermano. Nunca hizo nada que fuera en contra de nadie, mi querido hermano. Le colocaron allí sin merecerlo. Él era, se le consideraba padre, mi querido hermano, de Faraón. ¿Qué quiere decir? Que quien designaba comúnmente, mi querido hermano, a un consejero de alto rango. ¿Y quién le dio eso? Dios. Dios le había otorgado ese privilegio, mi querido hermano, de señor de toda casa y gobernador de toda la tierra de Egipto, mi amado. ¿Ya? Era solo la providencia de Dios, mi querido hermano, que al igual que las pruebas que debió pasar, mi querido hermano, a las cuales él estuvo enfrentado, mi querido hermano. Israel, enfrentar a Israel, como la de proclamar la soberanía de Dios sobre Egipto, mi querido hermano. En el versículo 15, mi querido hermano, en el versículo 15 nos dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Mi querido hermano, qué hermoso lo que hace Dios en su infinito amor por sus hijos. ¿Por qué? Porque el perdón y la restauración había sido, mi querido hermano, extendida. ¿Hacia quién? Hacia los demás. En Gálatas, mi querido hermano, 6:1, nos habla allí de algo muy importante, de que de llevar las cargas juntos. ¿Qué significa eso? Y lo voy a leer, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. José había sido restaurado de todo lo que le había sucedido, acontecido, mi querido hermano. Todo aquello había sido restaurado. Y ahora él, mi querido hermano, hacía lo mismo con sus hermanos. Porque no crean, a simple vista podría decirse, no, los hermanos fueron malos con él, merecían lo peor, debería haberse vengado. No, en, no, eso no era lo correcto. Lo correcto era que él actuase tal cual como lo hizo. ¿Por qué? Porque él había conocido la misericordia de Dios, el amor de Dios. Ya tenía que restaurar a sus hermanos y por eso él quería corregirlos, ¿verdad? Corregir a sus hermanos de ese caminar. Dice restaurarle. ¿Ya? ¿Qué significa restaurarles? Viene del griego katarixo, ¿ya? Y se utilizaba en el lenguaje corriente para designar la acción de arreglar, componer los huesos rotos, mi querido hermano. En otras palabras, también se le atribuía como para arreglar las redes, ¿ya?
y le dice allí, ¿verdad?, que tenía que ser restaurado, ¿ya? Cuando a uno le suceden tantas cosas, mi querido hermano, tanto, tanto dolor, ¿verdad? Siente que todo el cuerpo su corazón se rompe como en mil pedazos. La persona siente todo eso, siente que hasta sus huesos parece que se quebraran porque todo su cuerpo se decae, mi querido hermano. Porque, ¿por qué dirá usted? Porque a veces el cuerpo habla lo que el corazón calla, lo que el corazón ha sufrido. Por eso dice así en estas palabras, la acción de arreglar, componer huesos rotos, ¿ya? Se atribuye a eso, mi querido hermano, aunque venga de este griego, la palabra catarixo, ¿ya? ¿Ya? Que eso se utilizaba usualmente en ese lenguaje, pero es así, tal cual como lo describe aquí este significado, es así como se siente la persona cuando han sido muy, muy, muy heridas, mi querido hermano, ¿ya? Pero estas personas que, que han sentido en su corazón que el perdón vale más que guardar rencor, se desligan, se desentienden de todo eso, mi querido hermano. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe por qué? Porque uno no sabe la vuelta de la vida, lo que te depara la vida, ¿verdad? Puede suceder algo, así que uno tiene que ser bueno, no puede admirarse del que cae, sino que también cuidarse uno mismo. ¿De qué? De no caer, mi querido hermano. Cuando conocemos, mi querido hermano, o tenemos algún familiar, amigo que esté volviendo en pecado, debemos extender la mano, extender esa gracia, perdón, que nos ha recibido, que hemos recibido de Dios, mi querido hermano, y animarlo, perdonarlo, ¿ya? Para que encauce su caminar, mi querido. Qué, qué gran amor nos demuestra la historia de José, ¿verdad? Además, mi querido hermano, debemos considerar muchas veces nuestro propio comportamiento. Debemos cuidar nuestras acciones, lo más íntimo, ¿ya? Para no caer en la tentación y el pecado. Por eso, mi querido hermano, esta historia nos cala profundamente en nuestro corazón. En el versículo 16 de Génesis 45, ¿qué es lo que hace el faraón? Dijimos que sabiendo la noticia de que estaban los hermanos de José, ¿verdad? Lo escuchó, ¿verdad? Atentamente. Yo creo que hasta el faraón se alegró, se agradó ya de verlo, ¿ya? Y le pide que haga traer a toda su familia, ¿ya? Le pasa carruaje, todo, para los niños, para las mujeres. Los trata de darle la mayor comodidad posible para que ellos vengan a la tierra de Egipto, para que no pasen necesidades, mi querido hermano. Y aquí, mi querido hermano, le dice, tomad vuestro padre, vuestra familia, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra, mi querido hermano. Qué hermosa lección, qué hermoso lo que nos refleja aquí, mi querido hermano. Y aquí, mi querido hermano, en Génesis 24, o sea, capítulo 45, versículo 24, dice, y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino, no riñáis por el camino, ¿ya? Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto, y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía.
Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Mi querido hermano, qué emoción, ¿verdad? Qué emoción la que sintió este padre que pensaba, mi querido hermano, que pensaba que su hijo estaba muerto ya. Y aquí lo vemos, mi querido hermano, en el capítulo 46, mi querido hermano, dice que él salió con todo lo que tenía y vino a Berseba. Ofreció sacrificio al Dios de su padre, Isaac, dice. ¿Ya? En Génesis, dice, en Génesis 28:10 dice, nos recuerda cuando Jacob salió de Berseba y fue a Harán y tuvo ese sueño, mi querido hermano, con una escalera y los ángeles subían y bajaban por ella, y en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado, te las daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, innumerable. Dios ya había hablado, ¿verdad? Dios había hablado de su pacto. 6 veces le habló a Abraham, 2 a Isaac y 3 a Jacob. Y dijo: José cerrará tus ojos, cerrará tus párpados cuando mueras. Jacob, mi querido hermano, entró a Egipto con una familia de 70 personas. Sus parientes partieron de Egipto, mi querido hermano, guiados por Moisés en un número, me estoy adelantando a los hechos, pero se los voy a decir, un número de 600.000 personas. Y eso está en Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Y Jacob se quedó, dice, a morar en José. Mi hermano querido, en el capítulo 47, mi querido hermano, ya vamos. José era el lugar, mi querido hermano, de pastos, de al lado oriental, mi querido hermano, del delta. De acuerdo con los restos arqueológicos, mi querido hermano, grupos de personas asiáticos, dicen, se asentaron varias veces en los pastizales egipcios y su presencia allí dio lugar a serias peleas con la población de ese lugar. Aquí, mi hermano querido, en Génesis 46, el versículo 34, 46, 34 dice: entonces diréis, hombres de ganadería, han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominable todo pastor de ovejas. Lo que le había adelantado yo anteriormente, ¿verdad? Allí estaban ellos, mi querido hermano. Los hermanos de José, en el capítulo 47, versículo 3, perdón, parece que violaron algunas instrucciones de las cuales, eh, mi querido hermano, sus, violaron las instrucciones de que José le había dado, ¿ya? Para poder quedarse allí, ¿ya? Y ellos no, José le dijo explícitamente que no dijeran que eran pastores de ovejas, ¿ya? Sino que de ganadería, ¿se acuerdan? Pero estos hermanos violaron esas instrucciones, ¿ya? Y al ver, a- al decir ellos a qué se dedicaban, ¿ya? Eh, ellos tuvieron estos problemas. Y al faraón, mi querido hermano, no, no lo entendió así. O sea, no le desagradó, ¿ya? Y el padre de José, mi querido hermano, le contestó la respuesta a Faraón diciendo, porque el Faraón le pregunta a Jacob qué edad tenía él, ¿ya? Y él le dice que tenía 130 años, ¿ya? Como dijo
su peregrinación por esta tierra. Por eso él le pregunta qué edad tiene, ¿ya? Y aquí en el versículo 3 dice, el capítulo 47 dice, y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. ¿Ve? ¿Ve? Por eso es que se producen esas fricciones, ¿ya? Y el Faraón le dice, dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tu siervo, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces por los mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob a su padre, lo instruyó, quiero decir, y le presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, perdón, y dijo el Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida y de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo al Faraón y salió de la presencia del Faraón. Mi querido hermano, que José en todo momento estaba allí, mi querido hermano, y José hizo habitar a su padre y hermanos en toda la casa de su padre. Estaba con pan, ya, con comida, según el número de hijos, dice la palabra, ya, en Génesis 47:1. Lo vamos a leer. Perdone que vuelva atrás, mi querido hermano, pero dice, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Mi querido hermano, qué, qué, qué hermoso cómo Dios bendice a José y a su vez a su familia, mi querido hermano. Esa tierra que le había prometido, se estaba cumpliendo, ¿verdad? Se estaba cumpliendo los sueños de quién, de José, de que él estaría sobre sus hermanos, mi querido hermano, que ellos tendrían que arrodillarse, agacharse, mi querido hermano. Jacob, el padre de José, bendijo al faraón y José hizo habitar a su padre y a hermanos y toda la casa de su padre, ¿ya? Según el número de hijos que había, dice que nunca faltó el pan aquí, mi querido hermano. La tierra de Rameses, nombre egipcio del área llamada Gosén por los hebreos, mi querido hermano, por los egipcios, ¿ya? Eh, los egipcios, mi querido hermano, vendieron finalmente al faraón sus viviendas, su tierra, prácticamente, dice, ellos mismos vendieron como esclavo. La esclavitud voluntaria era a menudo la vía para que el pobre pudiese vivir en ese lugar. Me refiero al versículo 18. Dice, acabado aquel año, vinieron a él segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor, que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra.
¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y nuestra tierra por pan. Eso, eso le estaban diciendo. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos del faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, no sea asolada la tierra, mi querido hermano. Allí la, la hambruna, ¿verdad? La hambruna ya estaba allí y José combatía aquello, ¿ya? Y ellos, mi querido hermano, dice que ellos se ofrecían como esclavos, ¿ya? Y dice en el versículo 20, dice, entonces compró José toda la tierra de Egipto para el faraón, pues los egipcios, los mismos egipcios, vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellas y la tierra vino a ser del faraón. Mi querido hermano, ¿cómo sería la hambruna, mi hermano querido? ¿Cómo sería esa hambre, ya? Que, que ellos venían voluntariamente a ser esclavos, mi querido hermano. Mi querido hermano, José no fue despiadado, mi querido hermano. La gente lo consideraba un hombre sabio. Al faraón se le consideraba Dios. Y como el resultado de los esfuerzos de José, Egipto había desarrollado un gobierno central fuerte que probablemente puso fin a la anarquía reinante. Mi querido hermano, José compró, como le había dicho, toda la tierra de Egipto, ¿ya? Faraón, para el faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus territorios. ¿Por qué? A causa del hambre, mi querido hermano. Él respetó siempre las tierras de los sacerdotes, no compró esas tierras por ser sacerdote. Los sacerdotes tenían su ración asegurada, mi querido hermano, ¿ya? Y el faraón les daba lo que ellos necesitaban, porque, porque ellos poseían poderosa influencia política, mi querido hermano, en aquel país. José lo puso por ley, mi querido hermano, hasta hoy, sobre esa tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto. ¿Qué quiere decir el quinto? Y esto lo vamos a ver en Esdras, mi querido hermano, capítulo 7, versículo 24, dice, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo o contribución ni renta, mi querido hermano. José, mi querido hermano, José le jura a Jacob. Aquí hay una promesa, ¿ya? Aquí en 47, 27, mi querido hermano, donde dice que eh, Jacob habitó en Gosén, tomaron posesión de ella, se asentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó José a su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel, Jacob, se inclinó sobre la cabecera de la cama. Mi querido hermano, José, o sea, José aceptó lo que su padre le dijo, ¿verdad? Y, y dice que Jacob vivió 147 años, mi querido hermano, 147 años. José le cumplió la promesa a su padre, ¿ya? Y
Y vemos allí que nuevamente, mi querido hermano, se repite la promesa que se hace, ese juramento de jurar, colocar la mano debajo del muslo, ¿verdad? Eh, ¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que ya se han olvidado, pero lo vamos a recordar, lo que significa poner tu mano debajo del muslo. Esas eran palabras que formaban parte de un importante juramento invocado por un hombre que piensa que va a morir, ¿ya? Y el muslo era un símbolo de intimidad y estaba asociado con la procreación. Era un juramento que se repite desde Abraham, ¿ya? El abuelo de José, ¿ya? Querido hermano, para que lo llevase al sepulcro de sus padres. Esa es la promesa que le había hecho José a Jacob, mi querido hermano. Y dice que, que se inclinó José sobre la cabecera de la cama. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, mi querido hermano? Que en hebreo específicamente dice así, lo, lo, lo visualizan bien. En Hebreos 11, versículo 21 dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, o sea, sobre su bastón, mi querido hermano, que era un bastón alto, así como la que usan los peregrinos. ¿Ya? Y aunque había perdido la vista, el ojo, el ojo de la fe de Jacob veía perfectamente cuando cruzó sus manos y pronunció la mayor bendición sobre Efraín y el hijo menor. Y José expresó completa fe las promesas convenientes de la tierra de Canaán y habló de la futura salida de Egipto de los hijos de Israel. Mi querido hermano, Jacob bendijo a los hijos de José, ¿ya? Jacob o Israel reclamó la perpetuidad del nombre, no a través de su hijo José, sino a través de sus dos nietos. Y entonces declaró que estos serían a su vez los padres de tribus que llevarían su nombre, sus propios nombres. De ahí que según la última voluntad de Jacob, la casa de José debía ser dividida en dos tribus, mi querido hermano. Y eso, mi querido hermano, lo vemos en el capítulo 18, en el versículo 8. Dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados, como ya les había expresado, por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, les besó, los abrazó y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho verte también a ti y a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió sus manos derecha y la puso sobre Efraín, que era el menor, y la izquierda, y su mano izquierda, sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduve, mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense de gran manera en medio de la tierra.
Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de cabeza de Efraín a la de cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y él será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Mi querido hermano, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo suceden las cosas, mi querido hermano? El, Esta bendición, cuando él dice, los bendeciré, demostrando con ellos lo que quería Dios para ellos, por encima de las consecuencias, mis queridos hermanos. ¿Qué significaba eso de la consecuencia? Era decían que era de la maldición, ¿ya? Qué emoción tan grande, ¿verdad? Qué emoción tan grande la de Jacob, poder ver a su descendencia. No hay mayor alegría, mi querido hermano. Es una emoción tan grande que el corazón parece revitalizarse, ¿ya? Se siente un gozo sin medida. Los besó, los abrazó, ¿ya? Porque eso era parte también, mi querido hermano, de esa bendición. Su mano derecha era la mano ungida, la que se utilizaba para bendecir al primogénito. Pero Jacob extendió su mano para bendecir al segundo hijo, al menor. Esto confirmaba, mi querido hermano, la soberanía y la gracia de Dios. La bendición se basa, mi querido hermano, en la gracia divina y no por méritos propios. En Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Israel, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, mi querido hermano, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 25, versículo 23, sino como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Eso, mi querido hermano, está en Malaquías capítulo 1, versículo 2, 3. La justicia divina es preservada, el evangelio, y aún los pecadores pueden ser salvados, mi querido hermano. Ese es el misterio de Dios, la elección divina, mi querido hermano. El hecho de que Dios escogiese a Jacob en lugar de Saúl no se basó en nada que se hubiese hecho, mi querido hermano. Aquí en Génesis 48, versículo 17, mi hermano querido, allí hablamos sobre cuando se cruzan las manos, ¿verdad? Allí está diciendo que esto se cumplió, mi hermano, a cabalidad. Jacob bendijo a los hijos de José, mi querido hermano, y también bendijo a sus 12 hijos, y ellos fueron las 12 tribus de Israel. En Génesis 49, versículo 29, dice
que les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manred, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo por heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, y allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Qué, qué hermoso, mi querido hermano, qué hermoso cómo llega a este proceso, ¿verdad? Cuando allí ya Jacob termina su día, puede direccionar a sus hijos, bendecirlos y después morir en paz, mi querido hermano. Voy, eh, Voy a dar la explicación del término encogió sus pies en la cama. Eso quiere decir, mi querido hermano, que se acostó en su lecho de muerte, fue reunido con sus padres y destaca la relación intrínsecamente unida de la familia patriarcal y aún después de la muerte. Después de la muerte, mi hermano querido, todo estaba intrínsecamente unido. No podía ser diferente, de ninguna manera diferente, mi querido hermano. Eh, yo, yo quisiese eh, decirle que ha sido muy largo el capítulo acerca de José. Nos quedan eh, 3 hojitas, pero yo considero que hasta aquí vamos a estudiar este capítulo y vamos a terminarlo el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga a cada uno por la paciencia, por el estar aquí acompañando y aprendiendo y siendo edificados. Que Dios les bendiga, mis hermanos.